Dominicana. Qué placer estar nuevamente con todos ustedes en una nueva entrega de Consensuando, que como siempre llega a través de Cinevisión, Canal 19 para toda la República Dominicana y por supuesto a través de nuestras plataformas en redes sociales, mediante las cuales ustedes pueden tener conexión con este espacio en cualquier parte del mundo. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión les acompañamos en esta ocasión. Tabaré, buenas noches, bienvenido al espacio nuevamente. Muy buenas noches, Medrano, como siempre un placer tener la distinción de dirigirnos a todos ustedes a través de este programa Consensuando, que ya tiene una experiencia de 10 años brindando asesoría, brindando temas importantes de debate, de los que se discuten en el país, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Tal como han podido ver, ha sido semanas de discusiones en cuanto al Consejo Económico y Social, semanas de discusiones en lo que tiene que ver con los temas del ámbito internacional, específicamente con la crisis en Europa del Este, en Ucrania, que desafortunadamente todavía persiste y todavía no podemos ver lo que sería una luz al final de ese túnel. Pero la vida sigue su agitado curso, Medrano, y tenemos obviamente que analizar y que abordar esos temas para darle a nuestros televidentes la mejor óptica con relación a los mismos. Efectivamente, Tabaré, ha sido una semana que también arrastra eventos de semanas anteriores ligados a situaciones de justicia y básicamente aquellos casos que están siendo perseguidos por las autoridades que están relacionados a actividades ilícitas. Destacar que continúa todavía en la fase de investigación y por supuesto en el conocimiento de medidas de coerción, aparte de los implicados en dos casos que se dieron a conocer en semanas anteriores, como fueron el caso Discovery, que involucra a varias personas de la ciudad de Santiago de los Caballeros que estarían relacionados a una operación de lavado de dinero producto del narcotráfico, y también otra operación que lleva a cabo el Ministerio Público que involucra a personas que estarían haciendo estafas a diversas personalidades con la clonación de tarjetas y también otro tipo de delitos que involucra tanto acciones en República Dominicana como acciones en los Estados Unidos. Y en esta misma semana que casi concluye, vimos que el Ministerio Público puso en operación el pasado miércoles un proceso denominado Operación Iguana, que involucró la detección o la detención de varios funcionarios de migración apostados en la línea fronteriza, específicamente en la provincia de Independencia, en el municipio de Jimaní, mediante la cual se estaban realizando tráfico y tratas de personas a través de la frontera en República Dominicana. Esto viene a robustecer toda esa actividad que ha venido desarrollando el Ministerio Público a través de la Dirección General de Persecución del Delito y otras entidades que están llevando a cabo pues diversas operaciones para contrarrestar el delito y el crimen organizado en República Dominicana. A todo eso se suman ya casos conocidos como la Operación Coral, 5G, 5.G, también el mismo caso Antipulpo. Y de verdad que el aparato judicial y la demanda de sanciones en materia de justicia por aquellos eventos y acontecimientos que están reñidos con la ley, pues han tenido durante el año anterior y lo que va de este año, pues una preeminencia a nivel mediática y a nivel de acciones en los tribunales de la República, lo que se está dando como resultado que hay una intención real de combatir aquellos hechos ilícitos. No, definitivamente son casos que están acaparando la atención de los medios de comunicación, con el involucramiento desafortunado también de algunos miembros de la política, y son asignaturas pendientes que tenemos para tratar de evitar que el narco y la corrupción sigan permeando una actividad tan importante como la política. Pero yo pienso, Medrano, que el tema dorsal, fundamental, que se está debatiendo a nivel internacional, y nuestro país tampoco es la excepción, es el tema de la crisis de Europa del Este, crisis de Ucrania. Y para nosotros poder edificar
a nuestros televidentes, pues hacemos acopio de los mejores activos que tenemos en nuestro país para que puedan arrojar luz sobre estas situaciones tan complejas y tan difíciles. En esta oportunidad tenemos un invitado que, por la importancia y la extensión de su currículum, vamos a pedir la indulgencia de nuestros televidentes porque vamos a leer para tratar de no omitir partes importantes. Nuestro invitado tuvo primero a graduarse en Psicología Clínica en la Pucamaima, hizo un posgrado en Comercio Exterior y Diplomacia en Pucamaima, luego una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales en la UAS, posteriormente magíster en la Historia del Mundo Hispánico. Esto lo hizo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, doctorado en Filosofía del Derecho y Moral en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Alta Gestión Universitaria, también es catedrático de las principales universidades de nuestro país, la Pucamaima, la UNFU, Instituto de Altos Estudios y Seguridad y Defensa, INSUDE, y las funciones que ha desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, director y primer rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDIC, en el periodo 2008-2017, integrante de la Comisión de Servicio en el Ministerio de Educación como director de Relaciones Internacionales 2017-2019, asesor de la Dirección de Carrera Diplomática y actual director de Relaciones con Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Internacionales. Nos referimos en este caso al embajador Reinaldo Espinal. ¿Cómo se encuentra? Muchísimo gusto, Tabaré, muchísimo gusto, embajador Medrano. Gratísimo placer estar con ustedes en este programa. Saludando de luego a todos los amigos televidentes que me siguen, que sé que ya son muchos, después de 10 años de trabajo ininterrumpido. Un inmenso placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo no, profesor? La verdad que es una distinción para este programa y para nosotros tener a una persona de su trayectoria y de su experiencia que va a compartir sus conocimientos para beneficio de todos los seguidores del programa Consensuando. Entonces, yo pienso, profesor, que aunque es un tema que se debate en todas las cadenas, es un tema de vigencia obligatoria y de ineludible tratamiento. Es el tema de Ucrania, de la crisis, la guerra, algunos dicen la operación militar especial, bueno, ya son asuntos semánticos, pero ya la situación en este punto, ¿qué es lo que está aconteciendo actualmente en Ucrania? ¿Cuál es el diagnóstico que, de acuerdo a su experiencia, nosotros podemos sacar y más o menos, si podemos proyectar, cuáles serían los potenciales escenarios de esta compleja situación? Bueno, ante todo reiterarle a ustedes la gran satisfacción que me produce estar en su programa, analizando con ustedes y conversando sobre estos temas que son, lógicamente, temas que están cotidianamente ahora en el tapete y la opinión pública, ¿verdad? Ha tenido una atención privilegiada, como ya lo decían ustedes al introducir el programa, a este tema. Lógicamente, yo no puedo, y lo entenderán ustedes, despojarme de mi condición de diplomático cuando abordo temas de esta naturaleza, porque hay cuestiones que lógicamente son de principio y que de alguna forma los países pequeños o grandes, cuando decidimos formar parte de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional al fin del día no es un ente etéreo que existe al margen de la voluntad de los países. Los organismos internacionales, como la comunidad internacional, ¿verdad?, su vinculación, su interacción, depende de la voluntad de los países. Y evidentemente, lo primero que uno debe manifestar es la enorme preocupación, la enorme, digamos así, por no decir frustración, que uno puede sentir con el hecho de que, habiendo siempre la oportunidad
de buscar el entendimiento razonable, de utilizar los medios diplomáticos para arribar, los mismos medios que establece la Carta de Naciones Unidas, para arribar a cualquier solución de cualquier problema de carácter internacional, tengamos que vernos naturalmente ante el escenario de la guerra y ante el escenario bélico, que naturalmente por justificaciones que puedan alegarse, por justificaciones que puedan existir, no será nunca el escenario más idóneo para resolver cualquier disputa, cualquier conflicto de carácter internacional, porque a fin del día, cada vez que intentamos resolver las cosas a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de las acciones unilaterales de cualquier tipo, eso naturalmente trae consigo daño inimaginable. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora, solamente lo que representa el hecho de que más de 2 millones de refugiados ya están desplazándose hacia la frontera con Polonia, con Hungría, con todo lo que es, y no hablar de otras partes y otras latitudes del mundo donde van a llegar, pero ese es un escenario. El otro escenario es, desde luego, los efectos sistémicos que tiene esta conflagración, esta guerra, en todos los frentes. En el ámbito militar se está librando en un espacio muy concreto, pero en el ámbito económico, en el ámbito comercial, en el ámbito, digamos, del turismo, en el ámbito de las finanzas, se está librando prácticamente una guerra mundial, porque todo el mundo, sin importar nosotros mismos, si somos grandes o pequeños, vamos a sufrir y ya estamos sufriendo las consecuencias de este conflicto. O sea, en términos de que, figúrese usted, nosotros no somos un país productor de petróleo, nosotros no tenemos autosuficiencia energética, nosotros no tenemos autosuficiencia en el ámbito de ciertos insumos que se requieren para a su vez producir otros. Y así como a nosotros les pasa a muchísimas partes del mundo. Pero imagínese usted además las transacciones financieras, las transacciones que se han estado ya hace tiempo estandarizando y normalizando para poder homogeneizar estas transacciones a nivel mundial con el código SWIFT y todas estas cosas. Nosotros todavía no hay un estimado, pero ¿cuántos turistas dejaremos nosotros de percibir que vienen desde la zona de Europa del Este? ¿Cuántos, digamos, exportadores o importadores se verán afectados? ¿Cuánto se verá afectado al fin de cuentas el bolsillo del dominicano por el tema? Por poner un caso de un ejemplo local. Pero en definitiva, Tabaré y Medrano, lo que importa es que los procesos de cualquier naturaleza, y la vida internacional así lo demuestra, hay que tener la suficiente grandeza de espíritu, digámoslo así, para poder llegar a comprender de forma razonable cuáles son los intereses de las partes. Y desde esa perspectiva me refiero a los actores, yo me refiero a la Unión Europea, yo me refiero a la OTAN, yo me refiero a los Estados Unidos, yo me refiero a Ucrania, me refiero a Rusia, independientemente de que nadie, y República Dominicana así lo ha fijado en Naciones Unidas, nadie puede estar de acuerdo con que de forma unilateral un país invada a otro. ¿Por qué? Se están violando los principios que le confieren fundamento al derecho internacional. Es decir, la libre determinación, la integridad territorial, todos estos principios se han ido por la borda con relación a esta invasión. Ahora, entender lo que ha sucedido, por qué llegamos hasta ahí, es un tema que tendría que la comunidad internacional sentirse convocada, todos los actores de la comunidad internacional, a evaluar lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, partiendo, si se quiere, desde 2014 hacia acá, porque 2014 fue un momento significativo cuando se produce, desde luego, no solo el tema de
digamos, de la toma de posesión de Crimea por parte de Rusia, sino también lo que pasó en Lugansk y Donbass, que son, digamos, aquellas provincias que hoy ya son reconocidas, desde luego, unilateralmente por Rusia, no por la comunidad internacional, como parte independiente de Ucrania, pero que son en realidad integrantes de Ucrania en su estructura territorial. Desde ese momento y a partir de esos conflictos se acordaron los famosos acuerdos de Minsk, con la presencia desde luego también Francia y Alemania como observadores, y en Bielorrusia se llegó a los acuerdos que se plantearon unas hojas de ruta que al final del día no fueron cumplidas. Profesor. Siempre ha sido así, y esto, ¿verdad? Siempre ha sido esto en parte, el no cumplir a fin de cuentas las reglas, lo pactado, lo convenido, lo que ha llevado a las grandes confrontaciones. Profesor, usted ha revelado algo que a muchos nos da miedo escucharlo a esta altura de juego, una guerra mundial. Aunque la circunscribió básicamente en una especie de guerra fría, ¿no? Matizando el concepto. Exacto, entonces me gustaría profundizar un poquito sobre esa visión que usted tiene de que se está librando una guerra mundial, fuera como del conflicto bélico, ¿no? Sino con todas esas estrategias que están ocurriendo alrededor del conflicto. Sí, lo que está ocurriendo, porque no podemos decir, los cambios en cualquier orden mundial no se producen de la noche a la mañana. No es que yo me acuesto con un orden internacional y me levanto al otro día con otro orden. Fíjense ustedes, simplemente haciendo una especie de repaso breve por la historia de los últimos siglos, cuando en 1648 se firma la Paz de Westfalia, después de 30 años de guerra ininterrumpida en Europa, ese orden internacional prevaleció, es decir, es el orden internacional que define a los estados como sujetos de derecho internacional y desde luego se produce entonces todo este desmembramiento del orden monárquico y a pesar, claro, de permanencia de monarquías, comienza ya a establecerse el Estado-Nación. Ese orden permaneció prácticamente ininterrumpido hasta 1815, cuando tras la caída de Napoleón se produce el Congreso de Viena, que reordena el mundo. Pero figúrese usted, desde 1648 hasta 1815, ¿cuánto? Casi 200 años. 200 y pico de años, ¿no? Ese orden de 1815 del Congreso de Viena, ¿cuándo comienza a cambiar? A partir de la Primera Guerra Mundial. Es decir, otro tanto. Y, por supuesto, después, prácticamente, saben ustedes que la Guerra Fría, desde que Churchill pronuncia aquel famoso discurso en 1946, cuando dice un telón de acero cubre Europa. En 1946, que ya comienza el enfrentamiento, y de luego es muy importante reseñarlo, porque es a partir de ahí donde nace el Pacto de Varsovia y nace la OTAN. Precisamente el Pacto de Varsovia para responder a la seguridad de los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la OTAN como bloque de seguridad opuesto al Pacto de Varsovia, para defender, ¿verdad?, a los países de Europa, y desde luego alentado fundamentalmente por los Estados Unidos, ¿verdad?, como el articulador de la OTAN. Pero ese orden, que termina, digamos así, con la caída del muro de Berlín, a partir de 1989 en adelante, ese orden todavía está en proceso de transformación. Lo que sí podemos decir claramente, que el mundo de hoy no es el mundo de la caída del muro de Berlín, ni es mucho menos el mundo de comienzos de siglo, donde también después del atentado a las Torres Gemelas se libra de nuevo un escenario de confrontación, de enfrentamiento, por el hecho de que
se pone en juego la seguridad mundial, atacándose desde luego el corazón de la potencia de los Estados Unidos. Profesor, sí, disculpe que le interrumpa. Pienso que de cara al tema que nos ocupa, usted hablaba de los acuerdos de Minsk sí. Y que hubieron ciertos incumplimientos. Nos gustaría que usted nos pudiera abundar un poquito, porque de esos incumplimientos, aparentemente, es que se ha llegado a esta situación, aunque le vamos a pedir que nos responda luego de esta pausa comercial. Así que usted no le cambie. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante, porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Retomando la pregunta que dijimos hace unos instantes, profesor, usted hablaba de que luego de la crisis que aconteció en la parte de Crimea, Ucrania, en el año 2014, se zanjó con el acuerdo de Minsk, o los acuerdos de Minsk, que aparentemente no se dio cumplimiento a esos acuerdos y esos polvos han traído estos lodos. ¿En qué han consistido esos incumplimientos de esos acuerdos de Minsk? Bueno, por comenzar,
un aspecto, desde luego, y yo reitero la salvedad, de que una cosa es, ¿verdad?, justificar y otra cosa explicar. Yo creo que en estas cosas hay que distinguir muy bien que una invasión unilateral, desde el punto de vista del derecho internacional, no tiene justificación. Ahora, la explicación puede darse en función, desde luego, de procesos que han debido, a nuestro criterio, ¿verdad?, conducirse, comenzando por ahí. Fíjense, por ejemplo, los acuerdos de Minsk establecían que a esas provincias separatistas, en una nueva constitución ucraniana, se le iba a dar ciertos niveles de autonomía, digamos así, pudiéramos entenderlo parecido a un régimen más federativo, más autónomo, pero a esas provincias se le iba a dar, porque en esas provincias hay mucha presencia rusa, rusófona. Bueno, pues eso parece que a la larga no se cumplió del todo. Pero igual, siempre y antes de eso, pues evidentemente que ha habido un reclamo de parte de Rusia con relación al hecho de que en la medida en que se fuera expandiendo la OTAN y en la medida en que aquellas provincias que países que antes formaban parte de la Federación Rusa y que luego ya se han convertido en países independientes, fueron ingresados a la OTAN. Evidentemente, en la medida en que fue acercándose todo esto al este cada vez más, Putin parece que evidentemente en su lógica entiende o entendido que en la medida en que esta expansión se produzca y en la medida en que se produjera, que tal vez ese es el punto nodal, un posible ingreso de Ucrania a la OTAN, inmediatamente eso iba a poner naturalmente a extremar la amenaza y la vulnerabilidad de Rusia. Lógicamente, como le digo, esto hay que entenderlo desde el punto de vista o en clave geopolítica para poder entender al final del día cuáles han sido las razones que han podido llevar a esto, lo cual no justifica, ni mucho menos. Yo creo que ahí la comunidad internacional en pleno, cuando digo la comunidad internacional me refiero a los actores que tienen potestad para determinar el curso de del orden internacional, deberían sentarse, el mundo debería sentarse, lamentablemente ya después de un daño causado, uno tiene que seguir apelando a la diplomacia, porque ¿a qué vamos a apelar? Sino al entendimiento razonable entre las partes para poder ponerle fin lo más rápido posible a esta tragedia, porque es una verdadera tragedia en términos humanitarios, en términos de los efectos sistémicos que tiene. Pero naturalmente es importante que si se van a sentar las partes, lo hagan sobre la base de tratar de comprender, que esa es la esencia de la negociación en cualquier ámbito, comprender los intereses legítimos de las partes. O sea, esa es la manera como se puede llegar a un entendimiento razonable. Y como digo, lo que uno lamenta y deplora es que se haya tenido que llegar, porque al final del día no se resolvió por la diplomacia, pero ¿cómo se va a zanjar el conflicto? Se va a terminar de zanjar por la vía diplomática, ¿y por qué vía lo vamos a zanjar? Es decir, o se llegará a la destrucción total, lo cual, digamos, ni siquiera pensarlo, pero se debió haber hecho el máximo esfuerzo de todas las partes por llegar a un entendimiento, comprendiendo las razones, por supuesto, de las partes. Yo creo que ha llegado el momento, estamos viviendo un momento muy crucial. Y cuando yo decía guerra mundial, lamentablemente con ello, o afortunadamente, lo que digamos, desde el punto de vista de entender la lógica como opera el mundo de hoy, es que para bien o para mal somos interdependientes. El mundo está globalizado,
¿Por qué podemos seguir nosotros a pie juntillas lo que está pasando cuando antes teníamos que esperar un cable hace 60 años para ver a través de ese cable primero qué agencia lo manejaba, cómo llegaba la información? Hoy no. El ciudadano tiene hoy la posibilidad de poder enterarse en tiempo real de lo que está pasando. Cuando yo digo por eso mundial, guerra mundial, me refiero es a la interdependencia global. Es decir, al hecho de que nadie puede decir, fíjese nosotros, aparentemente, geográficamente, a cuánta distancia estamos del conflicto. Sin embargo, somos afectados. Somos afectados en el turismo, somos afectados en las materias primas, somos afectados en el comercio, somos afectados en la transacción, porque el mundo, ¿verdad?, es cada vez más interdependiente. No por la voluntad unilateral de nadie, sino interdependiente porque se han producido unos puntos de inflexión en la historia. La historia, como decía Karl Jasper, un gran filósofo alemán, cada cierto tiempo experimenta lo que se llama puntos de inflexión. El mundo jamás fue igual después de la imprenta. Antes de la imprenta, que tenía que trancarse un monje, encerrarse en un monasterio para hacer la transcripción a mano de una copia de un texto. Desde que llegó la imprenta, entonces pudo traducirse, replicarse la Biblia, pudo replicarse, es decir, el Internet es otro punto de inflexión. El mundo jamás será igual después del Internet. Lo que supone entonces que hoy estamos ante un conflicto, ante un escenario bélico, pero con condiciones sumamente distintas, donde hay también otros actores que han emergido con fuerza, con poder, en la definición del orden internacional en formación. Y este orden internacional va a suponer, y ya supone, que no hay unipolaridad, que se ha roto incluso la bipolaridad. Quiere decir, ya no hay un solo polo de poder, como fue tras la caída del muro de Berlín. Ya no hay dos polos de poder, como fue la Guerra Fría. Hay distintos polos de poder y habrá que buscarle entonces una readecuación a este orden internacional. Ojalá, y yo sé que ustedes también se sitúan en esa tesitura, ojalá que podamos hacerlo por la vía razonable, por la vía de la diplomacia y no por la vía de la fuerza, que es la otra forma, pero el método o la fuerza de la fuerza, ¿verdad?, lo que provoca es todos estos desastres y estas debacles que todos conocemos. Profesor, según su visión, me gustaría saber la valoración o su proyección de lo que sería una etapa de recuperación de Ucrania, país en el que su infraestructura ha resultado atacada, su aparato productivo también muy afectado, la población saliendo, ¿no?, sus instituciones muy debilitadas. Entonces, ¿cómo sería ese proceso de recuperación una vez ya que se pueda, por supuesto, superar el conflicto? ¿Cómo entran los demás países a colaborar para que ese país se pueda levantar nuevamente y volver a tomar un camino de crecimiento? Bueno, sería, Medrano y Tabaré, sería todavía tal vez un poco arriesgado poder predecir lo que va a ocurrir, porque fíjese que en este momento todavía no se puede decir, aunque sí se supone que hay avance de tropas rusas, que se está cada día avanzando más en ocupar terrenos que no se controlaban, se entiende que van avanzando hacia Kiev, que es su objetivo, la capital, pero aún así ese tipo de conflictos inicia, pero no se sabe cuándo termine, porque todo va a depender, o depende de muchos factores, depende de la capacidad de resistencia, incluso de la moral del pueblo invadido, depende mucho de cuánta ayuda militar reciba, ya como usted sabe, se ha ofrecido y se está ofreciendo ayuda militar desde países
miembros de la OTAN o de la Unión Europea, Estados Unidos por igual. Entonces, esa capacidad de resistencia no necesariamente apunta a prever que ese conflicto pudiera terminar en poco tiempo. O sea, ese conflicto pudiera prolongarse en el tiempo, lamentablemente, porque en la medida en que se prolongue, el sufrimiento será mayor, o sea, las secuelas serán mayores, no solo en la parte humanitaria, que ya, como les decía yo a ustedes hace un rato, es una tragedia humanitaria impensable, como ha sido Siria o como ha sido Palestina. O sea, a veces a mí, y se lo confieso con toda honestidad, me causa cierto escozor cuando escucho que cuando uno se refiere a las víctimas de Ucrania quieren decir, sí, pero ¿y qué pasó en Siria? Sí, mire, toda guerra es una fatalidad y toda vida es valiosa. No hay por qué buscar una adscripción determinada a nivel geográfico. No, toda vida es sagrada, toda vida es valiosa y no hay por qué situarla en un ámbito o en otro. Y esos son distingos de carácter ideológico para no reconocer el hecho de que los conflictos bélicos tienen repercusiones que afectan y dañan la vida humana, dañan sus proyectos, dañan sus sueños, dañan su estabilidad. Pero yo no me atrevería honestamente a profetizar cuándo esto puede terminar. Naturalmente, ojalá que pudiera buscarse la vía a través de una mediación internacional, si es necesario, a través del respeto a las reglas del entendimiento razonable, para que esto termine pronto. Y evidentemente, claro, ahí será necesario un proceso de reconstrucción, yo diría, parecido a un plan Marshall, si cabe el término, para reconstruir. El plan Marshall, claro está, fue para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí tendría que, porque fíjese usted que toda la infraestructura prácticamente importante va quedando destruida, va quedando, imagínese usted lo que cuesta y lo que se tarda, se afecta todo el desarrollo económico, se afecta la producción, se afecta la calidad de vida en sentido general, y eso no será fácil reconstruirlo, aunque Putin señale que su propósito no es ocupar, sino, bueno, invadir, pero lo que quiere significar no quedarse ocupando el territorio. Pero ya el daño que se ha causado en términos de infraestructura, en términos, digamos, de alterar el curso de la vida de un Estado, esto, digamos, es algo que uno no quisiera ver en ninguna parte del mundo. Lógicamente también ahí hay otros temas. ¿Qué va a pasar con el tema de la solicitud de Ucrania de ingreso a la Unión Europea? Lo cual evidentemente también es un tema que está en el escenario, pero no tampoco será un tema que se dilucidará en poco tiempo, porque si el ingreso a la Unión Europea, ustedes saben, eso cumple con unos protocolos muy estrictos y negociaciones muy dilatadas, o sea que tampoco se sabe lo que puede ocurrir ahí. Profesor, la situación en este punto, siempre amplios tratadistas han dicho de que una de las primeras víctimas cuando acontecen las guerras es la verdad, y las consecuencias que se derivan de eso es que uno accede a los medios de comunicación occidentales, le presentan una visión con su sesgo, ¿no? Así es, así es. Cuando ingresamos a RT en español, presentan el hecho noticioso también con un sesgo prorruso, vamos a decirlo así, porque es RT. Entonces, la situación ya en este punto, ¿cuál usted cree que serían las posiciones sensatas, idóneas, para llegar
a un fin del conflicto. ¿Existiría esa posición ecléctica que dé un piso de satisfacción mínimo a cada una de las partes involucradas para que lleguemos a este ansiado fin de la guerra? Pero vamos a responderlo después de estos consejos comerciales. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con su programa Consensuando y retomando la pregunta, profesor. ¿Cuáles serían los elementos dorsales y fundamentales que tenemos que poner sobre la mesa para dar una satisfacción, aunque sea mínima, a las partes involucradas, se logre detener la guerra y no escale el conflicto hacia una guerra de mayor calado involucrando más países? Sí, fíjense, y fíjense ustedes, cuando uno en Harvard le enseña el método de negociación, siempre les dice que hay cuestiones que son sustantivas y hay cuestiones que son de proceso. En cuanto al proceso, yo diría que lógicamente, desde una visión estratégica del proceso y táctica también, habría que ver en un primer momento, desde luego, que el objetivo inmediato sería el cese
el cese del fuego, porque lógicamente para que pueda la diplomacia jugar su papel, tienen los cañones que silenciarse, tienen que silenciarse. Ha habido, naturalmente, conversaciones en Bielorrusia, ha habido desplazamientos de ambas partes a sentarse a la mesa, pero no parece que los avances han sido significativos. Realmente quizás sea menester entonces una mediación de más alto calado, que haya un reconocimiento de esa mediación por parte de los actores en conflicto, y eso desde luego pues ahí ningún esfuerzo será poco para lograr una mediación que pueda poner a las partes en posibilidades reales de conversar, desde luego bajo la premisa de que tendría que detenerse la acción militar para que pueda entonces entrar en acción la diplomacia. Dicho lo esto, que sería lo deseable y lo racional, entonces sí habría que sentarse a discutir las cuestiones que son sustantivas, las cuestiones de fondo. Lógicamente, no hay que ser muy agudo para comprender que aquí hay un tema que tiene que ver desde luego con el tema de la expansión de la OTAN, tiene que ver con el tema de cuál es el papel que Ucrania va a jugar como pivote entre Rusia y Europa, cuál será el papel que va a jugar la Unión Europea ante un posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea, cuál sería evidentemente el camino para asegurar que las partes no se sientan amenazadas, porque de por medio, sobre todo por parte del país invasor, lo que hay es un reclamo de seguridad en sus fronteras. Hay también, y desde luego, temas que significan violentar, que se ha violentado el ordenamiento internacional en lo que establece y fundamenta la Carta de Naciones Unidas. Hay que tratar de volver a entender que solamente sobre la base de ciertas reglas podemos convivir. Obviamente sobre la base también de entender una cuestión que yo la reflexiono con ustedes, pero que es un tema que hay que reflexionarlo muy profundamente en la academia. Hay que conversarlo mucho a nivel de la diplomacia, de los actores políticos internacionales, de los actores diplomáticos. Estas estructuras actuales que tenemos para gerenciar lo internacional, estas estructuras que tenemos actualmente y que en parte tienen todavía la impronta de la Guerra Fría. Fíjense ustedes, por ejemplo, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad son los vencedores de la Guerra Fría, pero son los vencedores que ganaron la guerra. El Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad específica, al igual que todos los países, desde luego, pero el Consejo de asegurar la paz y la seguridad internacional no ha podido tener en este conflicto ningún tipo de papel significativo, por cuanto Rusia es miembro del Consejo, China también lo es, y entonces desde esa perspectiva, con un solo miembro que vete, un solo miembro en el marco del poder de veto, entonces hay que preguntarse con detenimiento y hay que analizar. Son estas estructuras que son propias de la Guerra Fría las que pueden asegurar valga la redundancia, la seguridad y la paz internacional estable, perdurable. Yo creo que tenemos un gran reto, porque lo que se ha producido es un sismo geopolítico que ha puesto, yo diría también de manifiesto, que hay procesos, que hay estructuras que deben ser completamente revisadas, que deben ser rediseñadas
para tratar de escuchar los intereses de las partes y para poder sentarnos, evidentemente, a pensar, grandes y pequeños, cuál es el nuevo orden que nos vamos a dar, pero un orden en justicia, un orden en verdad, un orden en respeto, que pueda de alguna forma alejar el fantasma de la guerra, hasta donde este fantasma se puede alejar. Figúrense ustedes que cuando se creó, antes de la Organización de las Naciones Unidas, la organización que le antecedió es la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial. Y la aspiración de los que gestaron la Sociedad de Naciones, con el presidente Wilson, a pesar desde luego de que no tuvo empacho en invadirnos a nosotros, pero eso es harina de otro costal. El hecho es que en la Primera Guerra Mundial, después de terminada la Primera Guerra, después de la paz de Versalles, ¿verdad?, se busca crear la Sociedad de Naciones como un ente que pueda, y de ahí viene, ¿verdad?, como un germen, lo que sería después la Segunda Guerra, la Organización de Naciones Unidas, porque la Sociedad de Naciones no pudo, lamentablemente, después de los años 30 ya deja de cumplir su cometido, vienen los nacionalismos, vienen los egoísmos nacionales, y no pudo esa organización mantenerse. Vino la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué se decía en la Primera Guerra Mundial? O se decía que con esa organización se terminarían todas las guerras, pero vino la Segunda Guerra Mundial. Después de más grande que la primera. Exactamente. Después de la segunda viene Naciones Unidas, con la Carta de San Francisco. Se preserva y se mantiene Naciones Unidas, que tenemos que abogar, claro está, porque se fortalezca, pero también tenemos que ver cómo rediseñar para que esa organización responda a los verdaderos intereses de la humanidad en su conjunto. No puede ser posible que esos países vencedores de la Segunda Guerra Mundial sean todavía los que sigan determinando, es decir, el control absoluto de las decisiones internacionales. Eso yo creo que hay que decirlo con responsabilidad. Las grandes crisis, ustedes saben, lo saben ustedes, que hay un ideograma chino que dice que la crisis puede representar dos cosas: o puede representar un peligro o puede representar una oportunidad. El peligro está, porque si no quisiéramos solamente quien esté, digamos, revestido de necedad, no puede advertir el peligro que hay. Hay un peligro, porque peligros grandes, porque las armas con las que se cuenta hoy, comenzando por las armas nucleares, y la posibilidad de que quien tenga armas nucleares, ¿verdad?, que se dice siempre que tienen un rol de disuasión, pero Francia tiene armas nucleares, Reino Unido tiene armas nucleares, Rusia tiene armas nucleares, y otras latitudes del mundo también. Estados Unidos. Pakistán, la India, Israel. Sí, y muchísimos más. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, que de todas maneras, o buscamos el entendimiento racional, el entendimiento diplomático, o vendrá desde luego el escenario menos deseable, el que tenemos tal vez ahora y que no es el que queremos para las presentes generaciones y las futuras generaciones. O sea, hay que pensar a futuro, hay que pensar, ¿verdad?, que el mundo, el orden internacional requiere un rediseño. Embajador Espinal, mire, se nos ha acabado el tiempo. Caramba. De verdad que conversar con usted es bastante rico. Teníamos la intención de conocer un poco sobre las relaciones de Asia y Oceanía. Pero en otro programa. Exacto. Le dejamos abiertas las ventanas. Vamos a invitar próximamente. No se preocupe, será un placer volver, y no sin antes agradecerle a ustedes la invitación y a los amigos televidentes que nos han seguido, nos siguen, y desde luego reiterar mi disposición de más adelante volver. Ha sido muy grato conversar con ustedes. ¿Cómo no? Muchas gracias, embajador Espinal, y a todos ustedes los esperamos en su próxima entrega de su programa Consensuando.